La enfermedad o síndrome de Peyronie es un padecimiento que afecta a algunos hombres en edad adulta. Fue descrita en el siglo XVI por el italiano Gabriel Falloppio, pero no fue hasta 1743 cuando el cirujano François de la Peyronie reportó varios casos con este padecimiento que actualmente lleva su nombre. Cuando el síndrome de Peyronie es leve, el hombre puede seguir con una vida sexual bastante normal. Pero si es severa, sus relaciones sexuales se tornan casi imposibles. Y usted se preguntará, ¿qué causas provocan que el pene crezca doblado? ¿Tendrá esta enfermedad un desenlace maligno o tendrá cura? Sobre la enfermedad de Peyronie o síndrome del pene doblado, dialogamos en Mitos de la Salud con Vivian García y una voz autorizada de las ciencias médicas en Cuba. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Mitos de la Salud, un programa donde se siguen dando la mano el cerebro y el corazón. Como usted acaba de escuchar, vamos a hablar de una enfermedad que según estadísticas es una de las más comunes en la morfología del pene, sobre todo por su excesiva curvatura. Para hablarnos de este importante tema que, aunque usted no lo crea, es bastante frecuente en la población mundial, tengo el privilegio de contar en el estudio con la doctora Diana Martínez Vargas. Buenas tardes y bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este espacio, doctora Diana. Muchas gracias a ustedes por invitarme y darme este espacio aquí tan importante en la televisión cubana. Usted es uróloga y además una persona que esté especializada en temas relacionados con la sexualidad. Y este es un programa que hoy queremos dedicárselo también a una persona muy querida en el gremio de la salud pública cubana y además también en el gremio de la urología. Sí, realmente este programa yo se lo voy a dedicar al profesor Carlos Carrera Viña, que realmente falleció recientemente y es un apasionado de estos temas. Él era un apasionado de estos temas. Y digo es porque realmente todavía está con nosotros. Es el profesor de profesores de todos los urólogos que están actualmente en esta provincia y también los que no están. Una persona que además colaboró mucho con nuestro programa y recuerdo también que abrió las puertas a otros profesionales como usted para que estuvieran con nosotros. Yo creo que sin su invitación y su insistencia yo no hubiera estado aquí nunca. Bueno, gracias entonces por el reconocimiento y vale la dedicatoria que hoy queremos hacerle al doctor Carreras. Vamos a comenzar, por supuesto, inicio siempre nuestras conversaciones refiriéndonos a conceptos desde el punto de vista científico. La enfermedad o síndrome de Peyronie es muy frecuente, doctora Diana. Realmente es frecuente dentro de las enfermedades urológicas, pero no tan frecuente. Se dice que alrededor de un 1% de la población que acude a las consultas de urología tiene una enfermedad de Peyronie y hasta un 3,5%. Pero realmente en nuestra provincia, yo me acerqué a ti, te pedí que hiciéramos un programa acerca de esta enfermedad porque yo noto que hay una mayor afluencia, tal vez porque las personas son más desinhibidas a presentar esta enfermedad y acudir a la consulta de urología. Bueno, sobre la enfermedad de Peyronie o síndrome de Peyronie, como también se le conoce, o pene curvo o doblado, estaremos hablando hoy en Mitos de la Salud. Y por supuesto que vamos a desentrañar un mito. El pene doblado está asociado a la masturbación. ¿Esto será cierto o falso, un mito o una realidad? Estamos en vivo y tenemos el teléfono 45 34 47, absolutamente confidencial. ¿Tú has escuchado hablar sobre el Peyronie? Ni idea. No. ¿No sabes? No. Peyronía. Primera vez que oigo. No. Te lo explico. Eso es en algunos hombres que el pene se curva. Vaya. ¿Usted ha escuchado hablar sobre un padecimiento que se llama Peyronie? Peyronie, no. Primera vez oigo esa palabra. ¿Es una enfermedad? No, mi amor. Doctora Diana, ¿qué podemos entender por síndrome o enfermedad de Peyronie? Bueno, la enfermedad de Peyronie es una enfermedad que es adquirida, por los comentarios se desconoce bastante, pero realmente es una enfermedad adquirida del pene. Es una lesión fibrosa del pene que le provoca una curvatura y en ocasiones acortamiento al pene. Ahora, ¿cómo ocurren esos cambios en el hombre? ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Digamos que ese problema puede aparecer en el hombre de manera repentina. De manera repentina, el paciente te puede decir un día que luego de una actividad sexual fuerte, muy intempestiva, notó un dolor
en ese momento. Eso es lo que el paciente te recuerda, pero realmente también acuden porque el pene lo notan que se le vira, es la causa más frecuente. También notan que existe, por ejemplo, dolor en la erección, que son uno de los primeros síntomas, sobre todo en el momento inicial de la enfermedad, y también puede asociarse a problemas de la erección, una disfunción sexual eréctil. Otras cosas asociadas, por ejemplo, es que notan que el pene se acorta. No es el pene, la longitud que normalmente se tenían antes. Y además pueden notar una bolita, ¿no? El paciente te dice, tengo una bolita en la parte dorsal como del pene. ganglios. Y ese es realmente la placa fibrosa causante de la curvatura. Ahora, cuando usted dice que tiene, digamos que unos síntomas en la parte o en la etapa inicial, ¿es que la enfermedad o síndrome de Peyronie se divide en varias facetas o en varias etapas de su evolución, Sí, doctora tiene una Diana? etapa inicial inflamatoria, que en esta etapa se caracteriza por esto fundamentalmente, por dolor durante la erección, el paciente se siente incómodo en la actividad sexual, no la puede disfrutar. Y existe una etapa más tardía donde ya nota esa placa fibrosa y nota la curva y la disfunción sexual eréctil asociada. A ver, doctora, para ganar en claridad, quiere decir que el síntoma del pene curvo o doblado es la mayor característica que nos indica que existe esta enfermedad, que está presente esta enfermedad. Esta es la primera causa por la que acude el paciente a la consulta, pero que hay que aclarar que la curvatura, por ejemplo, ligera, de 10 grados, 15 grados, es normal muchas veces en el pene y no constituye una enfermedad. Ajá. Muchas veces el hombre la tiene porque está acostumbrado a ponerse en esa posición el pene, pero esta curvatura se nota en la erección y son curvaturas que ya desde 30 grados en adelante puede dar dificultad incluso en la penetración. Es una de las cosas que caracteriza mucho esta enfermedad. Es decir, que en el momento de la intimidad con su pareja, pues puede llegar a molestar, puede llegar a ser doloroso no solo para la persona que padece del síndrome de la enfermedad, sino también para la otra persona. Esa es otra de las causas por la que el paciente se queja. Su pareja siente dolor en la penetración y tiene que adoptar posiciones incómodas y difíciles para la actividad sexual. Doctora, usted dice que es una enfermedad que por lo general la padecen los hombres después de los 45, 50 años aproximadamente. Sí, a partir de los 45. De los 45, pero ¿se ha dado en personas más jóvenes? Sí, en personas más jóvenes, de 18 se puede abrir el rango, es decir, de 18 a 80 podemos ver también esta enfermedad. Bueno, le invito a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación. ¿Le parece bien? Estamos en Mitos de la Salud y hoy estamos dialogando sobre la enfermedad o síndrome de Peyronie, pene curvo o pene doblado. Y por supuesto que vamos a desentrañar una de las tantas creencias y mitos que están relacionados con este padecimiento. El pene curvo está asociado a la masturbación. ¿Esto será cierto o falso? ¿Un mito o una realidad? Doctora Diana, ¿la enfermedad o síndrome de Peyronie puede confundirse con otros trastornos que también puede padecer el hombre, asociados con la morfología del pene? Sí, cómo no. Hay hombres jóvenes que tienen un síndrome de la uretra corta, es decir, la uretra por una especie de fibrosis asociada a una enfermedad que se llama hipospadia, el pene en el crecimiento de ese joven pues crece, pero la uretra se acorta, entonces el pene se curva hacia abajo. Aparece en hombres fundamentalmente jóvenes y no es exactamente la enfermedad de Peyronie. Esa se puede confundir en algunos casos. Así que se llama enfermedad de la uretra corta. El síndrome de la uretra corta. Es que la uretra se queda pequeña la fibrosis no le permite crecer al compás del pene. Ahora, pero en el síndrome del Peyronie, el pene curvo doblado puede ser para cualquier lado. Puede ser para cualquier lado, fundamentalmente para donde esté la placa fibrosa. Si está a la izquierda, se curva hacia la izquierda y así, derecha, hacia arriba o hacia abajo. Estamos hablando ahí en Mitos de la Salud de un tema estrictamente masculino, ¿verdad? No quiero decir que las mujeres, las muchachas, los jóvenes, las jóvenes también se interesen por el tema que hoy nos está ocupando. Yo quisiera dedicar algunos minutos al tema del tratamiento o de los tratamientos en el caso del síndrome de Peyronie. ¿Existe tratamiento para esto, doctora Diana? Claro que sí, existen tratamientos, pero no son al 100% eficaces. Se conoce que al mal, al que la cura no se conoce, es difícil encontrar un tratamiento, es decir, sería un milagro encontrar el tratamiento al 100% efectivo. Por tanto, hay muchísimos tratamientos y eso es lo primero que se le dice al paciente, que tiene que conocer que no son efectivos al 100%.
Es decir, la combinación de muchos de ellos, sobre todo medicamentosos, hay otros que se inyectan, hay otros que son más bien mecánicos, ultrasonidos, pero simples o solos no son al 100% Pero una efectivos. persona que padece de la enfermedad, ¿puede llegar a curarse? ¿Se Sí, cura el puede. síndrome de Peyronie? Hay de un 3 a un 13% que se puede curar espontáneamente. Es decir, hay una resolución de la enfermedad de forma espontánea que no necesita tratamiento. Pero bueno, hay que conocer que el resto, un 48%, que es una parte importante de la población de pacientes con Peyronie, no se cura espontáneamente. Por tanto, tienen que acudir tempranamente a la consulta para poder tener un mejor pronóstico. A ver, usted dice que existen tratamientos medicamentosos Sí. que se indican, por supuesto, bajo prescripción facultativa, Así mismo. siempre. Que existen también algunos tratamientos relacionados con terapias. Existen ejercicios, por ejemplo, que el paciente puede hacer, que se le enseñen al paciente en consulta para tratar de resolver la situación. Como bien te dije, estas terapias combinadas pueden asociar, hay unos extensores peneanos que se colocan en el pene, que nosotros no contamos con ellos, y a falta de eso se coloca un vendaje elástico con el pene traccionado en el pene y logra mejorar un poco la ubicación de las fibras, de la fibrosis a una sola dirección para mejorar, pero no se necesitan, es decir, hay muchos temas y mucha propaganda en cuanto a esto, con De cremas ejercicios, y ejercicios que no están probados científicamente. Y en científicamente. cuanto a resultados que se han tenido en Cuba, con especialistas también en urología en la capital de nuestro país con el uso del propóleo, doctora Diana. Realmente el propóleo me dio pie a que yo fuera, en uno de los viajes que fui a La Habana, hiciera una coordinación y conociera más de este tema. El propóleo es un antioxidante, en este caso, pero es un propóleo que se encuentra o se estudió que tenía cualidades diferentes. Es como el tabaco. El tabaco de Pinar del Río no es como el tabaco de acá de la zona de Oriente. Este propóleo tenía la capacidad o la cualidad de tener mayor capacidad antioxidante que el resto del país, por eso acá no se hace. Entonces, una producción muy escasa. Algunas coordinaciones se hicieron y muchos de nuestros pacientes reciben ese propóleo. En el caso de los tratamientos, ¿existe también el quirúrgico? ¿Cómo no? El quirúrgico se hace al final, no muchos pacientes reciben este tratamiento. Luego de un año de seguimiento, luego que la enfermedad esté estable y otros parámetros más que se tienen en cuenta, se decide una cirugía y siempre con el consentimiento del paciente. ¿Por qué? Porque toda cirugía implica riesgos, pero ¿existen riesgos, digamos, que peculiares en una cirugía de este tipo? Sí, cómo no, sobre todo si esta enfermedad acorta el pene, pues la cirugía lo puede acortar más y eso lo tiene que conocer el paciente. Muchas de estas cirugías son plicaturas del lado contrario y entonces pues el paciente puede quejarse después de tener un pene más corto que el que tenía y entonces hay que tener mucho cuidado. Y en cuanto a la edad, por ejemplo, porque hay, como usted decía, personas ya de una edad, digamos que un poco avanzada, todo el mundo sabe que también se corre riesgos porque hay otras enfermedades asociadas. ¿Son elementos estos importantes a la hora de tomar la decisión de una cirugía? Esta enfermedad se asocia a enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, por tanto hay que tener controladas estas enfermedades de base. También hay que corregir muchas veces la testosterona que se encuentra niveles bajos, hay que ver otros factores de riesgo del paciente y corregirlos y como siempre toda cirugía es un riesgo, hay que tener todo esto muy bien compensado y una indicación muy precisa para poder operar un paciente con Peyronie. Bueno, estamos hablando del síndrome o enfermedad de Peyronie. Estamos en vivo, tenemos el 45 34 47. Como le dije, es un teléfono absolutamente confidencial y por supuesto que vamos a desentrañar una creencia, un mito relacionada con esta enfermedad que a veces por tabú o por prejuicios no la hablamos. Estamos hablando sobre el pene curvo o doblado y sobre todo si esto está asociado a la masturbación. ¿Será cierto o falso? ¿Un mito o una realidad? Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. ¿Son verdaderamente afrodisíacos algunos alimentos? La relación entre la alimentación y la estimulación de diversas sensaciones está rodeada de mitos que podrían tener un trasfondo científico. Las ostras, el champán o el chocolate no tienen ningún nexo nutricional, ya que son alimentos de naturaleza muy distinta. Sin embargo, se consideran como alimentos afrodisíacos
porque se les relaciona con el aumento de la libido y la exaltación del erotismo. Muchos de los mitos están basados en la idea de que ciertos nutrientes como las vitaminas o algunos minerales pueden reforzar o estimular la función o el deseo sexual. Por ejemplo, las vitaminas liposolubles del huevo podrían mejorar la eyaculación precoz, el calcio del helado de vainilla crear orgasmos más intensos o el ácido fólico de los cereales integrales mejorar la circulación de los genitales en el momento preciso. Son mitos que han suscitado la atención de numerosos profesionales de la salud e investigadores, aunque queda por demostrar con evidencia científica suficiente la asociación entre estos componentes de los alimentos y su aparente poder afrodisíaco. Es por ello que una visión más pragmática del tema afirma que el nexo entre el alimento y la libido es más psicológico que fisiológico. Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. Sigo dialogando con la doctora Diana Martínez Vargas, que está con nosotros y hoy aborda el tema del síndrome o la enfermedad del Peyronie, pene curvo o doblado. Conocimos en la primera parte de nuestro programa acerca de los síntomas y de la, digamos, etapa o las etapas de esta enfermedad. Una enfermedad que afecta mayoritariamente al hombre ya después de los 45 años, pero usted me decía que afecta más a la raza blanca. Sí, hay un predominio de la raza blanca y los asiáticos no tienen enfermedad de Peyronie. Esto es raro, creo que por eso hay una mayor incidencia en nuestra provincia por la frecuencia de la raza blanca en la provincia. Bueno, tengo algunas llamadas que hemos recibido, así que le doy las gracias por la confianza que tiene con nuestro programa. Nos ha llamado una persona, dice, tengo el miembro con ese problema, ¿dónde debo dirigirme y qué debo hacer? Realmente me ha costado trabajo enfrentarlo. Debe de dirigirse realmente a las consultas de urología que están en todas las áreas de salud muy específicas y ahí el urólogo le va a indicar el tratamiento específico. Es decir, que debe de dirigirse inicialmente al médico de la familia. Al médico de la familia y si no, a un policlínico y ahí bueno, solicitar información. Otra persona nos ha llamado y quiere saber si esto es una enfermedad hereditaria. Bueno, dentro de las causas sí, se puede decir que hay no hereditaria, pero sí hay una predisposición genética a poder adquirir la enfermedad. No todo el mundo puede tener una enfermedad de Peyronie. Es decir, que si tal vez el papá, el abuelo lo tuvo, puede ser que el hijo, el nieto lo tenga, pero no necesariamente. Para nada, no necesariamente. Puede que sea, pero no es una de las cosas que más se aboga. Aclarar, doctora Diana, que es otra duda que tiene la población, que normalmente en la morfología del pene del hombre existe una curvatura que puede ser normal. Ya les dije, puede haber una pequeña curvatura de 10 grados, 15 grados, por eso se manda a hacer una plantilla para ver hasta qué punto está alterado ese pene o no. Una plantilla que se manda a hacer con el pene en erección para entonces yo decirles o explicarles el grado que tienen y si es una enfermedad o no, o si tiene mucha curva, o si tener un pronóstico, una idea de la enfermedad. Bueno, tengo por acá otra llamada, creo que esta está relacionada con los síntomas también, que manifiesta la persona que en ocasión su miembro pues parece como si tuviera una cinta mágica atada en el centro y está abultado, digamos que en la parte superior y en la parte inferior. ¿Eso es normal? ¿Tiene que ver también este síntoma con la enfermedad del Peyronie? Sí, cómo no, la enfermedad de Peyronie puede causar el pene en reloj de arena, que es como se le conoce, y realmente la misma fibrosis estrangula al pene y entonces la erección no se completa hasta la parte distal del pene. Simplemente la erección llega hasta la parte donde está este reloj de arena y la parte distal no le llega la sangre. Y entonces por eso pasa eso. Los tratamientos, doctora, transcurre mucho tiempo para que el paciente comience a ver, digamos que cambios, beneficios, avances dentro de la enfermedad, porque como usted nos decía al inicio, psicológicamente esa persona se afecta. Todo el mundo sabe lo que significa en este caso el órgano sexual masculino para esa persona y en el hombre más, para ser realistas en este caso. Pero esa evolución en el tratamiento es prolongada, es mediana. Realmente el seguimiento es lento, hay que hacer el seguimiento cada 4 meses hasta llegar a un año en que usted toma ya una decisión final.
ese seguimiento, pues el paciente debe llevar una plantilla en cada consulta y uno va viendo si el paciente mejora o no con los diferentes tratamientos, que ya te explicaba, se hace un sinergismo de varios tratamientos. Aquí se hace una terapia intraplaca o periplaca, es decir, en el mismo pene se inyecta un medicamento que se combina con otros tratamientos orales, incluido el propóleo que conversábamos, en algunos casos, no en todos, porque dentro de las bases hay pacientes que mejoran con el propóleo y otros no. Bueno, yo la voy a invitar a hacer una pausa en la conversación. Nos vamos otra vez a la calle para conocer opiniones de nuestra población, sobre todo relacionadas con el mito, si realmente es también o no una enfermedad maligna, como suelen pensar algunas personas. Y luego de desentrañar el mito, hablar de las causas que provocan la enfermedad, que con toda intención le ha dejado para el final. ¿Usted cree que esto sea común en los hombres? No sé ¿cómo se llama? El sentido de pues, que se curve, porque ¿en qué sentido? Bueno, yo pienso que sí, porque es que en definitiva existe en la vida, existe todo. Puede ser recto, curvo, es parte de lo natural de la persona. No, ya te digo, no tengo ni idea. Gracias. Igual le puedo dar a los animales, yo no tengo ni idea. ¿Y crees que sea una enfermedad maligna? Bueno, puede ser psicológicamente. No. Yo creo que eso no puede ser maligno, porque eso es una cosa normal de la naturaleza de su cuerpo. Eso, igual que hay personas que nacen con un pie plano, otro que no es plano, esto no es maligno. Pienso que no. Que es normal. Pienso que debe ser normal. No sé decirte, pero no debe ser maligna porque creo que no afectaría el desarrollo sexual. Bueno. ¿Qué es lo normal? Que no se curve. Que esté bien, tú sabes. Sigo conversando con la doctora Diana. Es verdad que el cubano realmente es una enfermedad maligna. ¿Es normal, como opina nuestra población? No es una enfermedad maligna, pero la persona piensa, el que la tiene, porque esas personas que están entrevistando no tienen la enfermedad, pero el que las tiene llega con ese miedo a la consulta y es lo primero que hay que eliminar. Usted no tiene una enfermedad maligna, esta enfermedad no tiene una cura al 100%, pero se le va a seguir y se le va a brindar los tratamientos que tenemos a disposición en estos momentos. También decirle a alguna de estas personas que tampoco es normal, como dicen que es normal tener el pene curvo o doblado, no es normal. Cuando esto existe hay que acudir también, doctora, a consulta, hay que buscar aclaraciones, hay que consultar al facultativo para eso, ¿no? Que el hombre vea un pene con una curva de 30 grados, yo creo que no es nada normal. Exactamente. Simplemente es una enfermedad adquirida, se dijo en el concepto inicial, y mientras más pronto acudan a la consulta, mejor se ve la respuesta al tratamiento. Eso sí lo hemos visto. Bueno, vamos a desentrañar el mito, pero antes tengo por acá otra pregunta. Dice, tengo un sobrino que nació con el pene virado. Y quiero saber qué hacer en este caso y si es congénito. Yo le preguntaba, bueno, si se podía heredar en este caso. Usted nos decía que no. Eso suena a una atrofia del cuerpo cavernoso. Ajá. Realmente el pene curvo, si es a la izquierda o a la derecha y nació con eso, puede tener una enfermedad congénita que se puede denominar atrofia del cuerpo cavernoso. Y realmente tiene tratamiento también, que puede ser quirúrgico, pero debe de acudir a los servicios de pediatría urológica que tenemos en la provincia. En el pediátrico de Holguín. Bueno, vamos entonces a desentrañar el mito para hablar de otras cuestiones también importantes para esclarecer un poco más sobre el síndrome de Peyronie. El pene doblado está asociado, como piensan la mayoría de las personas, sobre todo los adolescentes y los padres que le dicen a los adolescentes, a la masturbación, que es, digamos, normal en las primeras etapas de la adolescencia, de la juventud. Eso es un mito, realmente no está asociado a la masturbación ni nada por el estilo. La masturbación es algo normal en un periodo de la vida y en la vida entera. Exacto. Como forma parte de la sexualidad de cada hombre o de cada persona, tenerla o no tenerla. Está muy particularmente en su decisión. Pero realmente sí es importante conocer las causas que está asociado a microtraumas de la actividad sexual. A ver, entonces vamos a caer en el tema de las causas. ¿Qué provoca el síndrome de Peyronie, doctora Diana? Estos microtraumas realmente que pueden estar asociados en la actividad sexual provocan un pequeño sangrado.
en el pene. Y estos pequeños sangrados provocan una respuesta inflamatoria que a su vez da una fibrosis y esto provoca la placa que curva el pene. Sangrados que el paciente, No la persona nota. no nota. Por tanto, hay que evitar una actividad sexual muy fuerte bajo las dosis del alcohol, de las drogas, que esto es, en ocasiones, no se tiene un control realmente sobre la actividad sexual y puede pasar. A ver, cuando usted dice una actividad sexual violenta, sin caer, por supuesto, en detalles, pero ¿pudiera ejemplificar, no sé, algo que realmente sea perjudicial para el hombre y que pueda provocarle el síndrome de Peyronie? Es que no estoy facultada para decirte exactamente que puede en ese momento ser normal o no. Entre cuatro paredes, claro, muchas cosas pueden ser normales. Es decir, es algo que se vaya del límite y que el hombre siente. Que le hace lo daño. Refiere en ese momento. Yo sentí un dolor muy fuerte. Y entonces ese es en el momento en que no se debe de llegar ahí. Cuando ya se tiene la enfermedad, la mujer no debe, es decir, ya un hombre con una enfermedad de Peyronie, se debe de evitar la posición del hombre, de la mujer encima del hombre, porque esta posición, pues el hombre pierde el control y una salida del pene puede provocar un daño contra la sínfisis del pubis, más daño del Peyronie. Bueno, antes de despedirnos, ¿cuál sería su recomendación en este tema que hoy nos ha ocupado en la tarde de hoy, doctora, para nuestros televidentes? Sobre todas las cosas, no tener pena, acudir a la consulta tempranamente. Esta enfermedad, sí, con un seguimiento adecuado, yo creo que vale la pena ir a la consulta porque tiene solución. Bueno, ha sido un privilegio contar con su presencia, doctora Diana, y conocer detalles. Realmente muchos de nosotros no sabíamos tampoco que existía una enfermedad o un síndrome de Peyronie que está asociado al pene curvo o doblado y que suele ser, digamos que algo frecuente en la población de nuestro territorio. Le doy las gracias por esclarecer nuestras dudas, a usted también las gracias por confiar en nosotros y llamarnos. Yo, por supuesto, ya le voy a agradecer, le voy a invitar a que esté con nosotros en la versión radial de Mitos de la Salud el domingo a las 10:30 de la mañana en la 96.1 de la FM. Y como siempre, nos despedimos con un adelanto de lo que será nuestro tema la próxima semana. Buenas tardes. La semana que viene, este espacio estará dialogando sobre la bursitis. ¿Por qué provoca tanto dolor en músculos y articulaciones? Conozca esto y más el próximo jueves en Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano cerebro y corazón.